Durante los últimos días, el gobierno ha anunciado que probablemente ingrese durante esta semana un proyecto de ley que permita realizar las votaciones del próximo 11 de abril en 2 días. Es decir, no solo realizarlas el día domingo, sino también ampliarlas al día sábado. Vamos a hablar de este tema con la diputada Johanna Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Gabriela? Muchas gracias. Así es, el gobierno luego de haber percatado que tenemos estos problemas que nosotros como Comisión de Gobierno lo habíamos mostrado hace 5 meses, distintos proyectos y propuestas. Lamentablemente no tuvimos la concurrencia del gobierno en esa instancia, y no me refiero solo a esto de tener voto anticipado, de poder tener voto por correo postal, voto por correo electrónico. Entonces, el gobierno se negó a todas esas instancias, ¿ya? Y usted sabe que tramitamos un proyecto de voto anticipado, pero además no era lo que esperábamos porque ellos querían en 2 días. Entonces, yo siempre les dije al gobierno, transparentemos las cosas, o buscamos una salida de 2 días por la pandemia, ¿cierto?, legislamos para el voto anticipado, pero eso no es 2 días, sino que se hace una semana antes o 2 semanas para equipararse a el derecho internacional en esta materia. Pero también estaba esta posibilidad, y yo le dije, mire, contabilice cuánto se demora una persona en sufragar en 4 procesos eleccionarios, los tiempos, o sea, adelantémonos, demos una instancia de respuesta oportuna, y el gobierno tampoco estuvo disponible, y por lo tanto cerramos con ese proyecto anticipado con bastantes divergencias porque ellos pidieron que los diputados del oficialismo rechazaran muchas de esas propuestas, por lo tanto salió un proyecto muy inferior a lo que esperábamos, ¿ya? No por nosotros desde la Comisión de Gobierno, porque ahí tuvimos gruesamente bastante amplitud para ver todos estos temas. Hoy día el gobierno, con la presión ciudadana, ha constatado que lo que no quiso trabajar, que era en materia independientes, teníamos propuestas independientes, franjas para los gobernadores regionales, no hubo voluntad, hay un proyecto analizado en nuestra comisión, tampoco quiso tener disponibilidad, hoy día dice que podría abrirse, y el tiempo, ¿cierto?, cómo se calcula, también es un tema que el CERVEL el año 2018 presentó en la Comisión de Gobierno propuestas y mejoras al sistema electoral. Pero lamentablemente cuando abordamos la miscelánea, el gobierno fue cercenando lo que podíamos abordar. Esa ley miscelánea para fortalecer la democracia, pero lamentablemente se dejaron fuera muchas cosas que hoy día, ¿cierto?, la ciudadanía y los candidatos y candidatas están constatando. Así que es lamentable que el gobierno pierda tiempo y hoy día quiera improvisar, porque todas las propuestas que hoy día están en la mesa son improvisación, porque ya partió el calendario, porque ya están los candidatos, porque aún tenemos candidatos no proclamados, Gabriela. Falta que el Tricel defina casi 500 candidatos todavía. Sí, diputada Johanna Pérez, sobre ese punto y la improvisación, ¿no? En una elección tan importante como esta, donde se eligen a los constituyentes, pero además se eligen alcaldes, concejales y gobernadores regionales, por eso calza lo que usted nos dice de que la elección podría durar mucho más de lo que duró el plebiscito por el apruebo o el rechazo, porque la cantidad de candidatos es mayor y las elecciones también son mayores. En cuanto al proyecto de voto anticipado que usted nos dice que no salió como a ustedes les hubiese gustado, porque lo habían planteado hace bastante tiempo atrás. Eso está en el Senado, todavía falta, pero tampoco podría aplicarse para estas elecciones de el mes de abril, ¿no? Por lo tanto, no pasaría nada con ese, ahora, en esta elección. Mire, todo se puede cuando hay voluntad, pero ya no está de la Cámara, es del Senado, y todos sabemos cómo se ralentizan los proyectos en el Senado. Por un tema de también las dinámicas propias y las mayorías que son distintas, ¿cierto?, a la Cámara. Pero aún así, hoy día el gobierno baraja otra alternativa, ¿cierto?, que es lo que usted ha dicho, que son 2 días para esta pandemia, donde yo no me voy a negar, porque siempre he estado pensando en buscar alternativas para que haya una buena participación segura por esta pandemia, y nuestra bancada, además, aquí hablo ya como miembro de mi bancada de la Democracia Cristiana, y yo siendo vicepresidenta de aquel partido, hemos dicho que no queremos ser obstáculo de nada que hoy día vaya a fomentar esa participación, pero por lo mismo y con la misma fuerza, yo le digo al gobierno y a quienes están trabajando en estos proyectos que tienen que ser capaces de asegurar, uno, junto al CERVEL,
que esto se pueda implementar correctamente, ¿ya? Porque estamos improvisando sobre la marcha, ya lo dije. Entonces, tenemos que preocuparnos de los vocales, que estén ambos días, porque el propio director del CERVEL lo dijo en su minuto, ¿qué incentivo le vamos a dar a una persona, por ejemplo, una vocal mujer que tiene hijos e hijas? ¿Ya? ¿Cómo van los 2 días y deja a sus hijos ciertos 2 días? Entonces, van a ser distintos, van a haber algunos apoyos económicos, tienen que estar porque está en la ley. Los municipios, que son los que prestan este apoyo, también reciben un escaso aporte de recursos porque tienen que desplegar personal, apoyo, cierto vehículo, que son también temas financieros que no dependen del Congreso, sino de la voluntad del Ejecutivo. El transporte que se le entrega a las personas que viven en el sector rural, ¿cómo se coordina? Hoy día se hace a través de las gobernaciones. Eso está pensado. La propaganda electoral, que tiene que terminar, ¿cierto?, dentro de tantos días pensando en el domingo. Aquí ahora se acorta la propaganda electoral. Entonces usted se empieza a fijar que tenemos muchas otras condiciones, sin perjuicio que Colmet y otros, y nosotros desde la Comisión de Gobierno, creemos que es necesario, pero con el tiempo oportuno. Y lamentablemente el gobierno ha desperdiciado mucho tiempo, ¿ya? Y eso, como bien lo decía, se reproduce en los independientes que están reclamando que tienen poco tiempo en la propaganda electoral, en todo lo que son las franjas, y, por cierto, también en los recursos, ¿ya? Entonces... siempre dejamos todo para último momento, improvisando, y el gobierno es culpable de aquello. Yo lo quiero decir, porque en proyecto no nos hemos quedado, y en voluntad tampoco. Eso es importante aclararlo, ¿no? Porque ustedes de alguna manera, previendo que podría generarse una situación compleja con las elecciones del 11 de abril, dijeron, ok, hagámoslo de forma anticipada, 1 o 2 semanas antes, que puedan hacerlo quizás un grupo de la población, pero eso no resultó. Finalmente, ¿qué fue lo que salió de la Cámara, diputada? Porque quizás todavía no se sabe cuándo va a ingresar este proyecto el gobierno. El ministro Belolio dijo que podía ser durante esta semana, pero ya queda un mes para las elecciones, un poquito más. Podría ingresar quizás por el Senado, por medio de una indicación al proyecto ya aprobado. Por eso es importante saber en qué quedó ese proyecto. Así es. Connie, nosotros dejamos, perdón, Gabriela, disculpa, nosotros dejamos avanzado este proyecto y despachado al Senado, ¿ya? Y nosotros queríamos, ¿cierto?, que fuera 14 días anticipado o 7, pero eso quedó abierto a esa fecha. Ya no quedó en los 2 días que proponía el gobierno, sino que quedó anticipado. El gobierno nos sacó a cierto personal, por ejemplo, con los temas de salud, que nosotros decíamos con un certificado, a los privados de libertad también quedó abajo. Entonces, por eso yo le decía, quedó un proyecto bastante cercenado en lo que esperábamos, ¿ya? Pero aún así, está la idea de legislar, el proyecto en particular, y está avanzado su primer trámite, y está en el Senado para su segundo trámite. Entonces, eso es lo que hoy día el gobierno va a tener que tomar la decisión. Ingresa un proyecto por la Cámara o por el Senado en su primer trámite nuevo, o ingresa una indicación sustitutiva a este proyecto que es de iniciativa parlamentaria, ¿ya? Porque finalmente el gobierno se sumó finalmente apoyando nuestro proyecto con alguna indicación en materia de los recursos, pero que después también dictaban mucho. Entonces tenemos diferencias con el gobierno en ese proyecto y ellos tendrán que tomar la decisión si lo ingresan por el Senado de indicación sustitutiva o es un nuevo proyecto que tendrá que definir por dónde ingresa. Ahora llama la atención, diputada Johanna Pérez, que dentro de los argumentos que se esgrimían para no hacer la votación en 2 jornadas como lo proponían ustedes, era que iba a pasar con esas urnas, que no iba a resguardar los votos, inseguridad, incerteza sobre qué iba a pasar con aquello, pero ahora desde el gobierno dicen que serían las mismas Fuerzas Armadas que en el mismo recinto electoral podrían resguardar aquella urna con aquellos votos. ¿Usted cree que esto podría ser así? ¿Le da seguridad esa propuesta? Porque antes no, ahora sí se acepta una posibilidad como esa. Bueno, yo creo que siempre el gobierno al final, cuando es su propuesta, es válida, ¿ya? Pero bueno, uno lo entiende que ellos tienen iniciativa y son las reglas del juego. Ahora, por eso yo lo decía, si ellos son capaces de garantizar esa seguridad junto al CERVEL y a todas las instituciones que trabajan en orden a esto, y por eso nombraba a los municipios, porque yo creo la descentralización y en todos los órganos que están en esto. Aquí no solo eso, sino que el CERVEL nos explicó que ellos necesitan al menos un día previo para iniciar un trabajo para las elecciones, las juntas electorales, después, ¿cierto?, las juntas de calificación, en fin, yo creo que hay hartos temas que
no se pueden ver de manera aislada. Y otra cosa muy importante, porque el gobierno ha barajado distintas propuestas, y lo que sí no estoy disponible, y no estamos disponibles muchos en mi bancada, es que se quiera dividir la elección teniendo en consideración votar, ¿cierto? Por ejemplo, constituyentes en esta oportunidad y gobernadores y dejar las municipales para la siguiente. En eso no vamos a estar en ningún caso disponible, porque aquí la gente, la ciudadanía ya está informada y son 4 elecciones. Si van a ser 2 días, podemos priorizar un segmento, adultos mayores, lo que hablábamos en el proyecto, ¿cierto? Las personas embarazadas, las personas que también son, ¿cierto?, de las fuerzas policiales o funcionarios que además laboran en esto, darle prioridad, pero en ningún caso podemos obligarle a una persona que si no puede el día sábado, por ejemplo, quiera y puede ir el día domingo, porque hay que pensar en las personas, en cómo se organizan, en la familia, en el adulto mayor, estamos en COVID, entonces hay que ser lo más flexible, pero teniendo en claro que sí o sí tienen que ser las 4 elecciones en conjunto, porque lo contrario es querer desvestir una elección u otra, a la de constituyentes probablemente, o quitarle una fuerza electoral que es la que hoy día tiene, que es la que tuvo el plebiscito, y que nosotros no lo vamos a permitir, al menos yo hablo también. Creo que es muy importante, estos temas los vamos a empezar a abordar sin duda toda esta semana, pero yo quiero dejar muy en claro, no estamos disponibles como Democracia Cristiana, y esto lo hablo como desde mi bancada, para separar estas elecciones en fechas distintas, en tiempos y meses distintos. Algunos, el gobierno ha pensado para la segunda vuelta de gobernadores, ¿ya? Pero hay regiones que probablemente no van a tener segunda vuelta de gobernadores. Entonces, eso quita fuerza electoral a un proceso histórico importante que tiene nuestro país. Diputada Joana Pérez, fíjese que estaba revisando los datos de la encuesta CADEM y dice que un 72% de los chilenos está de acuerdo con que se realice la elección en 2 días, muy en la línea con lo que habían planteado ustedes desde un comienzo, ¿no? Así que el porcentaje es bastante amplio, y además dice que un 59% aprueba incluso que se realicen en 2 fines de semana, y un 69% que los locales de votación abran una semana antes y que la gente pueda inscribirse para ir a votar. O sea, hay disposición por parte de la ciudadanía que esto pueda ampliarse de alguna manera. Mira, Gabriela, yo sé que muchos dicen que estos temas no le importan a la ciudadanía, pero así como cuando hablábamos del voto obligatorio, que yo soy autora de restablecer ese voto obligatorio, tenía más de un 80% de votación ciudadana y el gobierno no quiso. ¿Ya? Eso hay que decirlo, porque la gente tiene que entender quiénes están por favorecer la participación y quiénes están por obstruir, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día es lo mismo. Por eso nosotros con la diputada Andrea Parra, que fue la primera autora de este proyecto del voto anticipado, yo lo apoyé, lo acompañé, ¿cierto? Porque creía y estaba en ese convencimiento, y después llegaron otras propuestas. Hoy día se han sumado diputados del oficialismo con nuevos proyectos, y bienvenidos sean. Si, aquí no es que están vetados porque él lo presenta, lo importante es pensar en la ciudadanía, pero de manera oportuna, sin improvisación como lo quiere hacer hoy día el gobierno. Yo estoy disponible para trabajar con tiempo, como lo hemos hecho, con voluntad, transversalmente, pero seria y responsablemente, porque es la democracia y la participación la que está en juego. Muy bien, pues diputada Joana Pérez, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos entonces a la decisión que tome el gobierno, porque de entrar por la Cámara, lo más probable es que tenga que ingresar por gobierno interior, así que ahí estaremos. Quieran ingresarlo por constitución. O por constitución mira, también, sí, también. Ahí vamos a trabajar siempre unidos. Hoy día con Matías Walker, con quien siempre trabajamos el proceso constituyente y otros trabajos legislativos en esa línea, pero siempre unidos con una visión común pensando en la gente. Gracias, diputada, que tenga buen día. Chao, chao. La diputada Joana Pérez hablando entonces sobre esta posibilidad de que la elección del 11 de abril se realice en 2 jornadas.